Saludos, como de costumbre sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta emisión del día de hoy del programa Ojalá 4RD. Y por instrucciones de, no como dice Pedro, del director, no del jefe, Pedro, sino del director, pues tengo la encomienda de felicitar a todo el personal de las áreas de producción y particularmente del departamento de prensa y sus componentes de este canal 4RD, que en el día de ayer le brindaron al país, al pueblo dominicano, la oportunidad de ver en conjunto y prácticamente también en detalles todo lo que ha sido en materia de realización gubernamental y metas presidenciales en estos últimos 6 años, haciendo junto a la labor, por lo tanto también de la DICOM, de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, y los materiales que distribuye, dando cuenta de las realizaciones y de las acciones más que de otra cosa, de las acciones de la presidencia misma de la República. Pero además permitiéndole al pueblo dominicano, o reiterándole junto con el presidente, que lo hiciera a través de una proclama, de un comunicado, reiterando el espíritu patriótico del cual nos imbuimos precisamente, no solo a partir del 1844 y el inmenso aporte fundacional de los trinitarios, con Duarte a la cabeza, sino a partir de lo que los historiadores han llamado la gran epopeya o la gran jornada épica que marca definitivamente la independencia nacional. De tal suerte que para todo el equipo, no solo el equipo de producción, el equipo de operaciones, el equipo de ingeniería y el equipo en particular de prensa, pues vaya el agradecimiento y vaya la felicitación por ese brillante producto televisivo que durante todo el día de ayer pues marcó la programación y la pauta de este canal 4RD. Vayan para todos nosotros, por lo tanto, también las congratulaciones y las felicitaciones. Dicho esto, como de costumbre, pues tenemos un poco que procesar las informaciones que vierten por doquier, junto con las mentiras y las tergiversaciones que les caracterizan, las revistas comerciales, que se han concentrado, cuando no en embarrar de basura extraordinaria cualquier calle del país. Sí, porque ellos embarran también. Porque eso puede ser una particularidad, ¿sabe Dios de qué? Quizás en el pequeño Haití o algo por el estilo. Villa Consuelo. Bueno, es verdad que eso no sirve para nada, pero lo cierto es que vale más la pena las 7 carreras remolcadas por Bautista. Sí, porque 7 es 7, como quiera que usted lo vea. Si son 7 y son 7 y, si son 7 carreras, son 7 carreras.
Algo así aconteció a propósito de que hay que colocar en chiquito. No se sabe por qué, porque mientras esto aparece, este basural, en esta revista comercial, en esta otra, que de casualidad no es del mismo dueño, porque vaya usted a saber, son muchos los medios que dicen las mismas cosas. Pero entonces, esta información, y no se me pongan guapitos los católicos, el Papa llama criminales abusos de sacerdotes. El Papa reaccionó así ante las revelaciones de menores abusados por curas en Pensilvania. Que de nada sale que piensa uno que fueron los de Woselowski, 3 o 4 gatos, o gaticas. No, centenares. Miles de abusos sexuales cometidos por la Santa Apostólica Romana Iglesia Católica. Por sacerdotes de la iglesia. Bueno, vaya usted a ver si usted, ¿quién compone la iglesia? La curía. Usted me excusa. Ahora, siempre hemos dicho eso. Porque vaya usted a ver cuál es la distancia moral entre las consecuencias de un aborto, con lo cual se enrotra y se nos llama a todo el que no esté de acuerdo con la Santa Iglesia, es denostado y además se les advierte que van a perder la curule que puedan obtener. ¿Cuál es la distancia ética, moral, penal, con respecto a las violaciones de niños y niñas, y perdón, también de Pedro, de Juan, de José, de adultos? Porque esto es lo más grande. Que ya lo de Chile, que ha resultado bastante vergonzoso, ya se queda chiquito al lado de lo de Pensilvania. Pero chiquito se queda esa noticia, de que son miles y miles los abusados. Y eso no tiene entonces ningún tipo de consecuencia. Y debo decir, y no tengo nada en contra de la Iglesia Católica. Es más, se podría decir que si yo no fuera ateo, fuera católico. Debo decir que, sí, porque ahí me crié. A los 8 años, por suerte, no abusaron de mí. Y solo me hicieron el catecismo y la cosa esa. La primera comunión. Primera comunión. Sí, la primera comunión. Debo decir que ahí no están incluidos los miles de casos por los que la propia Iglesia Católica Norteamericana pagó miles de millones de dólares para que no llegaran a... Es decir, que pagaron para no llegar a los tribunales. Porque mucha gente cree que solo aquí se cuecen habas. No, en Estados Unidos se cuecen habas. Y es posible que el que tenga cuarto compre su absolución o compre el no llegar a un tribunal y concluir aquello en una sentencia condenatoria de años de cárcel. Miles de casos que se resolvieron por la izquierda, como se dice, a base de papeletazo verde. Alrededor de 300 obispos involucrados. 300 turpenes llamados obispos, conocidos como 300 obispos, eso es mucho. Mire, usted batea de por vida 300 y usted va al Salón de la Fama, para que estemos claros. Usted da 300 honrones y va a ser recordado como honronero. Entonces, estamos hablando de una cuestión verdaderamente relevante para la humanidad, porque no estamos hablando, lo que pasa es que cuando vemos lo de Pensilvania, lo de Chile, estamos recordando los casos nuestros, los que están ocultos, los que nunca han sido ventilados, que son bastante más que los que sí.
Estamos hablando de casos verdaderamente ilustrativos sobre esta tragedia que es que en nuestra santa iglesia estén aconteciendo permanentemente estos pecados y sus impíos sean protegidos, porque no puede ser que estos señores puedan seguir siendo algo después de haber abusado de una criaturita, digo yo, porque lo menos que pueden ser son psicópatas o algo por el estilo. Estas son cosas verdaderamente monstruosas. Ah, pero ¿qué pasa? Que ellos tienen un propio, único y favorito código, el de ellos. El de ellos, y estos señores pueden ser mandados para el otro extremo del planeta para seguir haciendo lo mismo. Para seguir haciendo lo mismo como perros hueveros. Y entonces, como allá nadie lo conoce, allá tienen los mismos recursos para volver a abusar de la gente que abusa. Y esto llora ante la presencia de Dios, como se dice. Y el que no esté dispuesto a escucharlo es culpable también de complicidad y de ocultamiento, apañamiento. Y estoy hablando de los primeros que tendrían que estar produciendo una declaración. ¿Cómo que se llama el órgano este que habla de política, que se reúne cada cierto tiempo? La conferencia del episcopado. Debería reunirse solamente para proclamar su rechazo absoluto a todo esto que está aconteciendo y dejarse de estar verdeando y politiqueando y amenazando y advirtiendo que no están para eso, nunca se dijo que era para eso que estaban, sino para evitar que cosas monstruosas acontezcan, primero en su interior, Su cartón. ¿verdad? Y después entonces, para el resto de la, como se mencionaba ayer, la valoración de los panelistas sobre el rol de la Iglesia Católica. Precisamente. Ahora, no tenemos nada en contra de ella, porque ella es parte del Estado dominicano. Lo que nos molesta es que se cojan piedras contra los otros, o se tiren piedras desde ciertos patios, teniendo las cúpulas de cristal. Eso es lo que a nosotros nos molesta, y que se haga, se pase por debajo de la puerta, una cosa tan horrenda como lo que ha sucedido, se ha destapado, se ha conocido en Pensilvania, porque eso acontece en todas partes. Eso es una verdadera lacra de la humanidad. Entonces, ¿qué resulta? Que para mí eso es lo más importante, porque ya se sabía, bueno, la penosa muerte de Aretha Franklin, y esa gran artista universal y reina del soul, que es también alma, y que no Fernández, es alma. Otra alma. De acuerdo, pero, bueno, estos señores descubren el helado en palito. El agua tibia y América al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Descubren estos amigos. Miren esto. En el PLD hay, entre comillas, compañeros. Que yo no sé qué quiere decir eso de la comilla. Pedro, ¿qué es lo que quiere decir compañeros entre comillas? Un supuesto. ¿Un qué? Un supuesto. Es un supuesto. Sí. Vale. Cuestionando el tema de compañeros. Sí, como les han dicho, como que podrían no ser compañeros. ¿Verdad? Algo así. Pero bueno, hay compañeros que apoyan reforma a Constitución para repostular a Danilo. Y díganme ustedes si esto no es el agua tibia, o si esto no es el helado en palito. Pero y ustedes ahora que se vienen a enterar de que hay compañeros, entre comillas, o como usted lo quiera poner.
Miren, lo hay gay, LGTB, ateo, verde, lo hay de todo que apoyan que se reforme la Constitución para repostular a Danilo. Y esto tiene entonces la relevancia. Es más, hay hasta curas católicos, que no pedófilos, que apoyan la repostulación de Danilo Medina. Vamos a estar claros, ¿eh? Pero para que ustedes me entiendan cómo es la jerarquía, cómo pretenden armar una agenda antigubernamental, porque de eso que se trata, es una manía que tienen, son psicóticos, armar una cosa, una narrativa antigubernamental sobre la base de evadir. No los triunfos aplastantes de una gestión que pasa a la historia como probablemente la más relevante del siglo XXI dominicano hasta ahora. No voy a tirarme para atrás. No, ¿a partir de qué? De darle trascendencia a lo intrascendente, de darle primera plana a lo que podría ser ocultado, mientras que a lo que habría que, por el valor didáctico, pedagógico que tiene, porque por algo habla el Papa Francisco, que es más progresista que todos los curas dominicanos, incluyendo a mi querido amigo, el capitán Masalles. Francisco. Ah, no, pero Francisco dándonos clases de ética y de moral, es aquí que está. Aquí, mírenlo en este miserable cuadrito que está aquí. Fran, es que así son los periodistas, colegas tuyos. Hacen esto, manipulan. ¿Y eso Le dan el valor que quieren a las supuestas noticias o y informaciones. eso que tú no viste otro titular? De manera poco seria. Mírenlo ahí chiquitico. Pero ellos descubren que hay, como los hay aquí, LGTB, gay, transexuales, travestis y heterosexuales también, ¿verdad? Y de todo tipo, compañeros, entre comillas, que apoyan la reforma constitucional. Yo hubiera titulado, el pueblo dominicano entero, hombres y mujeres, jóvenes, niños, en las ciudades, en los campos y en las montañas, apoyan la reforma constitucional para repostular a Danilo. De todos los sectores. Sí. Porque es discriminatorio además decir que nada más son los compañeros. Los compañeros entre comillas, y que yo he mencionado en cada una de sus categorías. Sí, tú has tratado de ser incluyente. Incluyente, democrático e incluyente en todo esto. Sí, ciertamente hay otro titular similar en primera plana, aún más intrascendente el tratamiento. Lo que sí es trascendente es que la sociedad está cambiando a nivel mundial y la Iglesia Católica, como una institución de más de 2000 años, va a tener también que transformarse como se está transformando el Estado, y el tema del voto de obediencia, del voto de silencio, va a haber que de una u otra manera, y creo que eso está en la agenda del Papa Francisco, hacer una especie de concilio que llene, como el Concilio Vaticano II, de nuevos aires que lo requiere la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, indudablemente, como tú señalabas y se mencionó ayer en el panel que tuvo Hacer TV sobre la gesta restauradora, y señalaba El Canal 4 el Canal 4 RD, sobre la gesta restauradora, se mencionaba el rol que jugó en la restauración, la discriminación que por una no lectura de la realidad quisieron imponer la curia que vino a dirigir la iglesia en ese momento, discriminando sacerdotes que eran dominicanos y estaban acá, y queriendo adaptar las costumbres dominicanas a una visión que se tenía afuera, pero que no era la realidad dominicana. Básicamente aquí el concubinato era una práctica común. Amancebamiento. O amancebamiento. Porque no solo el tema del concubinato, sino de los amancebados. Ajá. Y que básicamente transformar la cultura como se quería transformar era y chocó con la animadversión de toda la gente que vivía de una manera y le estaban imponiendo una visión de vida. Entonces, ciertamente eso fue una de las causas que
motivaron conjuntamente con razones políticas, con razones de identidad que ya se había cuajado, esa gesta restauradora que fue tal vez el episodio más glorioso que ha tenido la República Dominicana enfrentando un imperio como el Imperio Español. Estamos hablando de que República Dominicana, para historiadores como Pedro Enrique Ureña, tuvo su verdadera independencia en la restauración, porque es cuando se refuerza el carácter nacional y cuando hay una decisión de, cueste lo que cueste, nosotros proclamar nuestra independencia. Y vale la pena rescatar este tema de la restauración y de la verdadera independencia, porque es paradójico que en pleno siglo XXI, cuando conmemoramos el 155 aniversario de esta gesta, usted se encuentre con articulistas y parte de la opinión pública enarbolando argumentos políticos por un fin eminentemente conveniente, resguardados en intereses foráneos. Usted se encuentra articulistas y personas decir que los intereses foráneos no quieren determinada postura política. Y uno dice, pero ven acá, estamos hablando de la restauración de la República, estamos conmemorando la restauración de la República. ¿Cómo puede ser que la parte de la intelectualidad, y ahí sí pongo comillas, de la República Dominicana, se refiera y analice los acontecimientos políticos partiendo del beneplácito no, de intereses y naciones extranjeras? Eso es verdaderamente preocupante. O sea, usted está desentonando con un hecho ya que hizo la República Dominicana hace 155 años, cuando el verdadero tema que nosotros tenemos acá es el tema de los retos que tenemos como Estado. Nosotros tenemos grandes retos, nosotros tenemos un problema de pobreza. Ese es el verdadero problema. La pobreza en República Dominicana en el año 2012 estaba rondando el 40%. Y ahora mismo, luego de una serie de políticas sociales, todavía tenemos una gran pobreza, pero se ha reducido un 25.6%. Esos datos que da el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo son los datos que nosotros como Estado, una vez ya reforzada nuestra dominicanidad, tenemos que seguir aglutinándonos en torno a nuestra visión de nación dominicana, pero para combatir esos problemas estructurales como la pobreza. La reducción de esa pobreza es el principal escollo para la soberanía nacional, porque si usted es pobre, usted va y usted no se siente con la capacidad de vislumbrar un futuro mejor y esperanzador, usted va a perder ese sentimiento de amor patrio, porque la patria básicamente es un sentimiento. Entonces, en la medida en que uno tenga una visión solidaria, en la medida de que usted se identifique y tenga sentimientos de amor hacia el lugar donde usted vive, porque siente que hay oportunidades de desarrollo, usted se va a sentir más dominicano. Esa es la verdadera dominicanidad, esa reducción de la pobreza. Estamos hablando, por ejemplo, de que el año 2016 salieron de la pobreza 292,000 y pico de personas, según dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con cifras que son completamente contrastables. Estamos hablando que de esos, 72,000 fueron de la pobreza extrema que salieron. La pobreza extrema todavía es una penosa realidad y es el talón de Aquiles de una economía que ha venido creciendo sistemáticamente, pero no ha sido capaz de ese crecimiento realmente distribuir las riquezas. Entonces, ese acento que se ha producido en las políticas sociales desde el 2012 es la herramienta que ha permitido conseguir estos resultados que podemos exhibir a 6 años de gobierno, que se exhibieron ayer, y que fue bastante interesante la producción en destacar todos esos números que no tienen que ver con una gestión partidaria, que tienen que ver con los dominicanos, que somos los que recibimos los beneficios de esa gestión pública. Entonces, como parte de quienes queremos una República Dominicana mejor, tenemos que comenzar a apostar no al caos y tampoco refugiarnos en elementos nostálgicos que básicamente se basan en el sofisma de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es mentira. Y ahí están los números y las cifras que indican cuál es el camino a recorrer. Me hubiese gustado, por ejemplo, que esa noticia de que se van a crear
que se van a comprar 200 autobuses nuevos más para la ONSA, que eso significa una solución, acentuar la solución de transporte colectivo, que esa noticia fuera noticia a discutir, cómo seguir incrementando, porque esos 200 autobuses no van a resolver el problema, pero ayudan. Entonces, cómo nosotros seguir acentuando esos proyectos de soluciones de transporte colectiva, como el metro, como el teleférico, como ese rescate de la ONSA y esa interconexión que se piensa hacer con estaciones multimodales que eviten el congestionamiento de la ciudad. Esa es la agenda de desarrollo que vale la pena que nosotros como dominicanos recordemos al conmemorarse fechas patrióticas como la restauración. Fran, déjame autocorregirme, porque es muy sutil la diferencia que yo percibo en una cosa y la otra, pero es exactamente lo mismo, son sinónimos, concubinato y amancebamiento. Sí, pero el amancebamiento, y te entendí, es un término más dominicano, o sea, más referido a nuestra realidad histórica. Sí. O sea, son ambos términos Se similares. amancebaban porque nada se lo prohibía. Claro. Se hacían la montonera, si tú quieres. Bien. Ayer estamos celebrando la gesta restauradora, 16 de agosto de 1863, una quincena de hombres encabezados por Santiago Rodríguez, desde Dajabón, específicamente en el Cerro de Capotillo, proclamaban la independencia, el retorno a la independencia, y por eso se llama restauración, restaurar la independencia. Y por eso esa provincia que queda contigua a Dajabón se llama Santiago Rodríguez. Por curiosidades de la historia, por esas coincidencias de la historia, justamente 100 años después, de 1863 a 1963, ocurre, con apenas diferencia de un mes, esto fue en agosto, en septiembre del 63, 1900, ocurre el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tanta coincidencia si en la historia republicana hemos visto muchos golpes de Estado? Bueno, desde mi punto de vista, ha sido el golpe de Estado que más le ha costado al pueblo dominicano en términos de desarrollo social. ¿Por qué lo digo? Para poner un ejemplo, el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, que comenzó a entregarse, que comenzó ya como entidad a través de la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado en 2013. Ese plan, que en apenas 5 años, porque desde 2013 es que está funcionando, a 2018 ya ha entregado más de 50.000 títulos de tierra a productores agropecuarios, a parceleros de la reforma agraria, más de 50.000. Ese plan nacional de titulación de terrenos que hoy tenemos, que hoy estamos desarrollando como Estado, como una política estatal además, porque después de que se implementamos la reforma agraria, se crea la reforma agraria, se hace la reforma agraria, apenas 10.000 personas aproximadamente habían adquirido títulos. Y esas personas hay que destacar que adquirieron el título saliéndolos a buscar ellos. Es decir, viniendo de donde fuere, del acento campesino al que pertenecían, aquí, a la capital, al Instituto Agrario Dominicano, y de ahí posiblemente lo mandaban al CEA, y del CEA tenía que ir al Banco Agrícola, y del Banco Agrícola al CORDE, y transitar por un sinnúmero de instituciones, bienes nacionales, buscando el documento, porque no era una política estatal. Desde el gobierno no se había tomado la decisión de crear una comisión que titule las personas. Ese plan nacional de titulación de terrenos del Estado lo había planteado Juan Bosch desde el 62. Y en el 63, siendo presidente, esboza una lista de apenas 5 o 6 enunciados, que planteaban qué era la reforma agraria, cómo debía ser la reforma agraria y cómo debía ser la entrega de títulos de terrenos del Estado. Por eso vemos también que cuando el presidente Danilo Medina hace alguna entrega en algún punto del país de títulos de terrenos del Estado, gran parte de los que participan son personas mayores que pasan de 80 a 90 años y que cuentan incluso
que ellos vivieron el momento en que el profesor Juan Bosch anunciaba la titulación masiva de terreno del Estado. Y en ese corto periodo también se crearon asentamientos campesinos, que son los que finalmente está entregando con documento de titulación el presidente Danilo Medina. 50 años hubo que esperar para que esto se materializara. Y eso fue un freno en el desarrollo. Por eso es importante y por eso el golpe de Estado al profesor Juan Bosch ha sido el que más le ha costado a República Dominicana, al pueblo dominicano. Y voy a poner otro ejemplo. El Plan Nacional de Alfabetización, que comienza en el 2012, el plan de alfabetizar a las personas, alrededor de un 14% eran los analfabetas en el país. Ese plan lo había anunciado el profesor Juan Bosch el 23 de mayo de 1963, hacía 50 años también. Y anunciar un plan de alfabetización en esa época era quizá equivalente a anunciar un metro de aquí a Santiago. Porque primero, la educación del pueblo, el analfabetismo era mucho mayor. No contábamos con la infraestructura vial para llegar a diferentes puntos inaccesibles. No contábamos con la infraestructura escolar para dar las clases, incluso eclesiásticas, templos o multiusos, para dar esas clases. De modo que era una tarea titánica que se había propuesto el profesor Juan Bosch y hubo que esperar también 50 años para desarrollar eso. Pero quiero devolverme a 1863, 100 años antes, para destacar la participación, aunque no se mencione mucho, o la disposición del prócer de la patria, Juan Pablo Duarte, que aparece en 1864 a ponerse a disposición del gobierno restaurador, ya sea para conseguir armas para la revolución o para estar al frente de batalla, porque así fue Duarte. Ese mismo Duarte que vemos en 1838, creando la Sociedad Secreta La Trinitaria, lo vemos más de 20 años después, con los mismos bríos, como el primer guandul, como dice la gente, poniéndose a disposición del gobierno restaurador, porque la independencia que su grupo logró materializar había sido vejada, mancillada, había sido entregada al reino español, y ese proyecto de nación que él tenía, que era que en el mundo se reconociera un país que se llamara República Dominicana y que sea libre, soberano e independiente, había sido violado ese proyecto de nación después de haber sido conquistado, y Duarte viene al país, porque estaba en el exilio, a ponerse a disposición del gobierno restaurador. Y ese es el papel histórico de los líderes. Ese es el papel que tienen que cumplir los líderes en la historia. Terminar su proyecto de nación, concluir su proyecto de nación. Quizás cuando se crea la Sociedad Secreta La Trinitaria, estos jóvenes, menores de 30 años incluso, pensaron que en 2 o 3 años o el año siguiente iban a conseguir la independencia dominicana, pero en el transcurrir y en el tiempo descubrieron que no, que porque lo que ellos pensaron le iba a tomar un poco más de tiempo. Y así fue el primer año, el segundo año, hasta que por fin las condiciones permitieron que en 1844 se diera la independencia nacional. Los líderes en la historia deben concluir su proyecto de nación. Y si le va a costar un poco más, pues asumir ese costo, porque al final la historia nos dice que cuando no se concluye un proyecto verdaderamente de nación, un proyecto que vincule directamente el progreso del pueblo, eso tiene consecuencias que pueden ser catastróficas, que nos pueden costar 50 años. Y resulta que el costo social siempre será mayor que el costo político, que el costo individual para esto. Y en los momentos determinados en que se requiera, a los líderes entonces les toca asumir la conclusión de un proyecto de nación. Así es. Mira, estoy de acuerdo con el enfoque, totalmente de acuerdo. Y en la valoración que haces
de las interrupciones, que simple y sencillamente conducen a una especie de bipolaridad. Ahora hago todo lo contrario a lo que se hizo, que son las interrupciones de las políticas de largo aliento, porque de eso es que se trata en el fondo, de la necesaria continuidad que tienen que darse los estados. Y don Juan siempre establecía que no era lo mismo Estado y gobierno. Y los politólogos saben perfectamente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Y casi podría decirse, en esa relación de instituciones y política que conducen a la administración del Estado mismo y a su conducción política, casi podría decirse que están referidas en su accionar a tres tipos de política: a las inmediatistas, a las de mediano plazo, que son cosas de 3, 4 años, y por eso se le metió en la cabeza a la gente que los periodos gubernamentales nuestros tenían que ser de 4, pero asimilando culturalmente, políticamente, ideológicamente la idea de que es el modelo norteamericano, que no es de 4, ¿verdad? En términos de duración. Esas son políticas de mediano plazo y de corto plazo. Las políticas de largo plazo, entonces, son aquellas que definen el rumbo del proyecto de nación que se tenga. Y entonces arrancamos. Pero hay políticas también de corto plazo y de mediano plazo que no se resuelven en un momento determinado y que tenemos que esperar entonces. Todavía estamos con un lastre resolviendo políticas que debieron ser resueltas. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si usted no hace la de corto plazo, ni la de mediano, no llega a la de largo aliento, a la de largo plazo, que es en gran medida lo que nos ha acontecido. Jorge Blanco quería meter preso a don Antonio o a la hija, y dicen que hasta amenazó con hacerlo, y que si no le ponían a su mujer como senadora, candidata a senadora, pues no había salida política dentro de ese que era entonces el partido gobernante. El doctor Balaguer, imagínese usted, lo más parecido a Báez, lo más parecido a Báez, y era ese que no. Y entonces, esto de estar cambiando de rumbo, cada 4 años, lo que indica es la falta no solo de desarrollo de las sociedades, sino el establecer ese mecanismo como forma de control de las oligarquías, para poder prescindir cada 4 años de todo aquel que no le sirve servilmente. Que no le sirve servilmente. Entonces, mira, está difícil porque este comunista, imagínate, don Juan, que quiere hacer que los que no saben leer y escribir lo hagan. Oye, pero y después que hagamos, ¿qué vamos a hacer con este pueblo? Ya consciente de que lo están ninguneando, de que sus componentes son ciudadanos de tercera categoría. Esa era la lucha de don Juan. La eliminación de esas distancias sociales a partir de correr, porque así como se dice que en el 60 el 70, el 75% de la población era rural y no urbana, pues sépase que el 75% de la población era analfabeta probablemente. Entonces la meta era resolver el tema del analfabetismo en ese momento. ¿Cuándo venimos a hacerlo? Cuando Danilo Medina lo emprende, pero lo encuentra en un 12, en un 14% del analfabetismo, no en el 75% que estaba. ¿Qué resultó? Que esa relación entonces se invierte un poco. Tenemos el 80% de analfabetos funcionales, todavía el 7%
de analfabetos, porque es duro bajarlo hasta 5, A pesar de todos los esfuerzos. a pesar de todos los esfuerzos y de toda la voluntad política. Todavía tenemos el 7 o el 6 o el 5 de analfabetismo y el porcentaje grandísimo de analfabetos funcionales, a los que se les puede estar todos los días mintiendo y engañando, porque como todos los días sale un pendejo a la calle, pero porque por ignorancia, por ingenuidad, que es lo que se hace con el pueblo, y viene cualquiera con unos espejitos y dice, pueblo, dígame usted, yo no soy el más bonito. Oye, mire, yo soy el más bonito, yo estoy fresco, yo nunca me he mojado el trasero detrás de nada ni de nadie. Y paso como el ave fénix por el fango, por el fango. De eso es que se trata, que hay irrupciones que se han también articulado con todos estos grupos comerciales y políticos e ideológicos, porque todo eso están con el Opus Dei. En el fondo el Opus Dei debe ser que está determinando que es una cosa horrenda, más horrenda que Nibiru, ¿cómo que se llama? De que el planeta ese que viene y nos va a engullir, Nibiru, que sale más en las redes que el Papa Francisco, chiquitico ahí, porque el Opus Dei tiene que estar ahí metido, como estaba metido también cuando, en la guerra de restauración, ¿en contra de quién? De los patriotas. De la restauración. Sí, de los patriotas restauradores. Miren, ustedes tienen unos invitados Inoculando ideas. de honor, a la verdad que tiene un nombre que es de antología. Daigoro Mercedes, quien es encargado de fortalecimiento institucional de las asociaciones sin fines de lucro del CONADIS. Y Isabel Alba, encargada justicia y legislación del CONADIS. Y para acompañarles a ellos, pues el destacado director general de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, el licenciado Ramón Tejeda Riz, quien de inmediato, en unos minutos, pues estará acompañándonos con estos dos representantes del CONADIS, del Consejo Nacional para la Discapacidad. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos y regresamos en breve.